El día de hoy, les compartiremos una historia realmente perturbadora. Esta historia fue compartida dentro de un foro anónimo. La historia se dice ser rescatada de una carta enviada al programa Casos de la Vida Real, y que dicho programa dejó al olvido la carta recibida. La historia se desarrolla en la Ciudad de México. María, la mujer que se decidió a contar la siguiente historia, en donde nos relata actos inhumanos que a la fecha se sospechan siguen realizándose. La historia comienza con una pareja de padres alcohólicos, un niño de 13 años y una niña de 9 años. Los padres a punta de golpes y palabras altisonantes sacan de estudiar a los dos pequeños, esto para que ambos menores puedan sostener el alquiler, los alimentos, entre otras necesidades básicas. Pero el motivo principal que orilla a los menores a trabajar, es el vicio enorme que cargan sus padres, vicio por el alcohol, el cigarro y las apuestas. El trabajo de los menores consistía principalmente en trabajar de payasos en los semáforos, la venta de dulces en los semáforos y venta de sombreros, que el hermano mayor fabricaba manualmente. Como se darán cuenta, el esfuerzo de estos dos hermanos no es lo suficiente para sostener la responsabilidad económica de un hogar, y mucho menos, de mantener los vicios de sus padres. Así que al paso de 2 meses, y con deudas presentes, el casero decide correr a la familia, esto por pagos atrasados. Aquí es donde entra una de las peores decisiones inhumanas de una persona, pero lo más aterrador, de un padre. Los padres ahogados en alcohol ofrecen como pago a su pequeña hija, esto para saldar su deuda con el casero, propuesta acompañada con la frase: a finales de cada mes, la niña sería la encargada de pagar la renta. El casero se negó, ya que sus preferencias sexuales lo obligaban a rechazar dicha propuesta. Pero aún se podía renegociar, ya que quitaría a la niña, y en su lugar pondría al varón como pago por las deudas atrasadas, y como rentas próximas. Los padres no se negarían en lo absoluto a la petición del casero, y aceptaron de inmediato. Entre llantos y forcejeos, el hermano mayor era llevado al cuarto, donde inhumanamente serían saldadas las deudas de sus padres. O, si eso se le puede llamar padres. Por otro lado, entre lágrimas la menor se quedaría en una esquina, quien fuera testigo de dicho acto atroz. Los menores eran sometidos a golpes, para que callaran, pero las golpizas no solo ocurrirían por ese motivo, ya que el más mínimo detalle era excusa para que los menores sufrieran agresiones físicas y psicológicas de los monstruos de sus padres. Al paso de los meses y el niño harto del maltrato y abuso, toma una decisión difícil y dura para un menor. Decide junto a unos amigos conseguir el sueño americano. El varón toma la decisión, para que su hermana no sufra el abuso que él sufre, pero antes de irse decide dedicarse a realizar algunos robos, mismos que alcancen a cubrir algunas rentas, para que no tomen a su hermana como pago. Al paso de algunas semanas, y al caer la noche, entre lágrimas y una promesa por cumplir, el hermano partiría el rumbo a Estados Unidos, por la promesa de darle una educación y un futuro sin violencia ni abusos. El pequeño varón partió su camino. Los primeros días, y como es de esperarse, los padres no se darían cuenta. Los padres empezarían a sumergirse en el mundo de las drogas, llevándolos a ser más agresivos y no medir su fuerza, con la que rematarían a golpes con la menor. Pasado un tiempo, la menor mira a sus padres preparar una inyección con un líquido calentado en una cuchara, y tras el efecto que éste producía, cayeron muertos de sueño. La menor, entre rabia, llanto y tristeza de no saber de su hermano, tomaría una decisión: inyectaría a sus padres con líquidos calentados por cucharas. Tras acabar aquel acto, y sintiéndose libre, decide tomar su muñeca e irse de la casa para nunca más volver. Pero este no sería el fin de las cosas horribles que le pasaría a la menor. Pasado algún tiempo, la menor consiguió un trabajo en un rastro, lugar donde el trabajo era muy pesado y la paga muy poca. Ahora viviría en una casa abandonada con 2 mujeres más. Una de sus labores que hacía dentro del rastro era matar animales, limpiarlos, algunos descuartizarlos y proporcionar, por último, repartir carne a distintas carnicerías, o lugares donde les pidieran. Dentro del ámbito laboral, la menor fue violentada físicamente, las agresiones no se hicieron esperar. Pero ocurrió lo que en algún momento se esperaba: el abuso.
Dentro del rastro el patrón, al ver la situación de la menor, decide abusar de ella. Entre golpes y amenazas el patrón intimida a la menor, y le mete un miedo y una inseguridad enorme. Un día dentro del trabajo, la menor revisa los pedidos por entregar y los animales por destazar. En una mesa donde se colocaban los animales muertos, la menor observa una barcina manchada con sangre. No era de extrañarse, pues estaban en un rastro. La menor decide abrir la barcina, y lo que miró dentro la dejó sorprendida. Pues se trataba de 2 cuerpos humanos sin vida. Por mala suerte y como en una película, el patrón la sorprende en el acto. La golpea y nuevamente lanza una amenaza, pero esta vez acompañada de un corte con navaja. No era grave, pero sí lo suficiente para intimidar a la menor. El patrón la obliga a destazar el ganado que estaba en la mesa, más los cuerpos sin vida, esto con la amenaza, que si no lo hace, él la destazaría a ella. La menor realizó dicha labor, pero al llegar el patrón, él proporciona la carne, mezclando la carne humana, con la de cerdo y res. Esta no sería la última vez que la menor haría este tipo de trabajo. Lo que realmente hacía que la menor no se fuera, siempre fue la promesa que le hizo su hermano. Tenía la esperanza de que algún día él regresaría y se la llevaría a los Estados Unidos. Ella hasta ese momento no perdía las esperanzas, aunque el tiempo desde que se fue ya era mucho. Pasó solo 2 meses, pero esos 2 meses fueron muy largos. Hasta ese momento, la menor ya había destazado a múltiples personas. El caso no detalló el número de víctimas que el patrón llevó al rastro. Un día, y ya cansada de tal situación, la menor decide cruzar a los Estados Unidos. Le robaría dinero al patrón para intentar cruzar. La carta fue entregada anónimamente. De la misma manera, la carta no tenía direcciones, o especificaba los sitios donde ocurrieron tales actos. Este caso, tomado de un foro anónimo, puede sonar a película gore, extremadamente perturbadora. Pero como caso de la vida real, es una historia realmente aterradora. Si este caso fuera real, lo que la carta nos contaba, era que personas inconscientemente llegaron a consumir carne humana. Dentro del mismo foro surgieron teorías realmente asquerosas, que si se analizan detalladamente, pudieron ser posibles. Ya que al no encontrar ese rastro que repartía carne humana, este seguía haciendo lo mismo, quizá por años, sin que nadie se diera cuenta. Este caso queda a criterio tuyo, si lo tomas como una anécdota de alguien tratando de entretener con una historia perturbadora, o lo tomas como un caso real. Tú eres libre de dar tu opinión al respecto, o de sacar tus propias conclusiones. Nos vemos en el siguiente video.